Bienvenidos al avance del capítulo 133 de la telenovela Lejos de ti. Mientras todos permanecían reunidos en el juzgado, a la espera de que se conociera la decisión final. El juez tomó la palabra y comenzó señalando que, a partir del matrimonio entre Cian y Alia, se había formado una gran familia. Destacó que esa unión estaba basada en la alegría y en un respeto absoluto, y que, por esa razón, debía mantenerse. En consecuencia, el tribunal rechazaba en ese momento la demanda de divorcio presentada entre ambos, dejando claro que no existían motivos suficientes para separarlos. Tras decirlo, el juez pareció repasar mentalmente sus propias palabras, evaluando nuevamente cada punto. En la sala reinaba un silencio absoluto, todos observaban atentos, aguardando el desenlace, mientras Sadakat contemplaba la escena desde su lugar. Sin embargo, luego el juez volvió a dirigirse a los presentes y explicó que el caso había sido analizado con mayor profundidad. Aclaró que, debido a la demanda interpuesta por Bora y al comprobarse que él seguía con vida y que su matrimonio con Alia era legalmente válido, la situación cambiaba por completo. Al escuchar esto, Cian quedó sumido en la incertidumbre, sin saber qué le depararía el futuro. El juez continuó indicando que, por una cuestión estrictamente legal, se veía obligado a declarar nulo el matrimonio entre Cian y Alia. Con el veredicto ya definido, anunció un receso de media hora. La tensión que había dominado la sala se relajó apenas un poco con la noticia. Cian, visiblemente afectado, miró a Alia sin encontrar palabras, pero ella, de forma inesperada, soltó una risa. Esa reacción terminó contagiándolo, y ambos rieron, como si la absurda situación los empujara a encontrar alivio en ese gesto. Bora, en cambio, observaba convencido de que ahora la ley estaba de su lado y de que el control era suyo. En ese instante apareció Ekmel, provocando que todas las miradas se posaran sobre él sin que nadie se atreviera a decir una sola palabra. Bora estaba seguro de que Alia debía marcharse con él, pues el juez acababa de reconocerlo como su único esposo legítimo. No obstante, Cian, desafiante, se rió frente a su hermano y extendió la mano hacia Alia. Ella, con una sonrisa, aceptó y se la tomó. Así, sin decir nada más, ambos salieron de la sala tomados de la mano. Bora, al verlos, se llenó de ira e impaciencia ante lo que consideraba una burla a su victoria legal, y decidió seguirlos para saber a dónde se dirigían. El resto de los presentes también comenzó a abandonar el lugar, intentando prevenir que la situación entre los hermanos se desbordara. Ya fuera de la sala, Bora se acercó a Cian y le exigió con firmeza que soltara de inmediato la mano de su esposa, incluso intentando separarlos por la fuerza. Insistió una vez más en que Alia era su mujer legítima. Fue entonces cuando Alia intervino con claridad, afirmando que no era su esposa, que quería divorciarse de él y que la dejara tranquila. Sadakat, al notar cómo la tensión aumentaba, le pidió a Cian que reflexionara, advirtiéndole que estaba a punto de destruir a la familia y de reavivar viejos conflictos. Aún así, Cian le respondió a Bora que no le importaban sus palabras y que todos debían respetar su decisión, exigiéndole que aceptara que él estaba con Alia. Sin dar lugar a más discusiones, Cian volvió a tomar la mano de Alia y se la llevó consigo, alejándose del lugar. Bora, fuera de sí por la rabia, le gritó a Cian que iba a recuperar todo lo que le pertenecía y que no pensaba renunciar a lo que consideraba suyo. Además, lanzó una advertencia velada, asegurando que muy pronto saldría a la luz quién era él en realidad. Ante esas palabras, la actitud de los presentes cambió de inmediato y, poco a poco, todos comenzaron a volverse en su contra, molestos por su comportamiento. Fue entonces cuando Ekmel intervino, cuestionando por qué no debían respetar a Bora si, desde el punto de vista legal, Alia seguía siendo su esposa. Sadakat, visiblemente alterada, le exigió a Ekmel que no se metiera en asuntos que no le incumbían y que se marchara de allí. Sin embargo, Ekmel se negó, afirmando que no pensaba irse y que se quedaría para ayudar a su hijo Bora a cumplir sus objetivos. Aún así, Bora no le dirigió la palabra, permaneciendo en un silencio cargado de enojo, mientras Ekmel le aseguraba que podía contar con él para todo y que tendría su apoyo incondicional. En medio de la tensión, Kaya se acercó y le advirtió a Ekmel que se fuera de inmediato, o de lo contrario se metería en serios problemas. No obstante, Ekmel ignoró la advertencia y se aproximó aún más a Bora, reiterándole que estaba de su lado y que no debía preocuparse. Le aseguró que su esposa y su hijo le pertenecían, que nadie tenía derecho a arrebatárselos y que nadie podía hacerlo.
Sadakat, cada vez más exasperada, volvió a ordenarle que se marchara. Finalmente, Bora rompió su silencio y afirmó que Ekmel tenía razón, que debía reclamar lo que era suyo y exigir respeto. Declaró que no iba a permitir que nadie lo humillara y que quien quisiera apoyarlo se quedara a su lado, y quien no, que se fuera. Al escuchar esas palabras duras y desafiantes, Sadakat quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante la creciente tensión familiar. Mientras tanto, Cian y Alia caminaban con total naturalidad, tomados de la mano, como si nada a su alrededor tuviera importancia. Actuaban con indiferencia ante la mirada de Bora y de todos los demás. En ese contexto, Cian le dijo a Alia con firmeza que iban a estar juntos, sin importar la opinión de nadie, y que no permitiría que nadie los separara. Acto seguido, ambos subieron al vehículo y se dirigieron hacia la mansión, alejándose del ambiente cargado que había quedado en el juzgado. Al llegar a la casa, Sahin notó que su padre, Ekmel, también había llegado allí. Lo miró fijamente, con una expresión llena de odio y profundo rechazo, aunque no pronunció palabra alguna. Ekmel, por su parte, respondió con el mismo silencio tenso. Ya en el interior, se encontraron con Serrin y Frida, quienes preguntaron con preocupación qué había ocurrido en el juzgado. Fue Ekmel quien respondió, afirmando que había sucedido algo deshonroso y vergonzoso para la familia. Explicó brevemente que Cian y Bora habían peleado en el juzgado y que, según él, todo había ocurrido por culpa de Alia. Continuó diciendo que, a pesar de todo, Bora había ganado desde el punto de vista legal, ya que la decisión del juez le había sido favorable. Sahin, al escuchar eso, le ordenó a su padre que se callara. Le dijo que aquello apenas estaba comenzando y que todo eso no era más que el inicio. Aseguró con convicción que Sihan le ganaría a Bora pasara lo que pasara, y que lo único que debían hacer era dejar que Sihan y Alia fueran felices y estuvieran juntos en paz. Ekmel, molesto, le respondió que era una desgracia que estuviera del lado contrario de su propio hermano, reprochándole que los hermanos debían apoyarse entre sí. Incluso le confesó que le daba mucha pena ver a Sahin actuando en contra de Bora. Sin embargo, Sahin fue tajante y dijo que eso no le importaba, que su postura era clara y no pensaba cambiarla. Finalmente, lanzó una advertencia cargada de intención, expresando su deseo de que Bora no cayera en los juegos y manipulaciones de Ekmel, esas mismas maquinaciones en las que, según él, su padre siempre había sabido moverse. Alia y Sihan llegaron a la mansión en el vehículo, pero era evidente que ella estaba profundamente alterada por todo lo ocurrido en el juzgado. No lograba apartar de su mente lo sucedido ni las consecuencias de la anulación del matrimonio. Sihan intentó calmarla, diciéndole que se tranquilizara, que todo estaría bien y que no había motivo para ponerse tan nerviosa. Alia respondió que tal vez él tuviera razón, pero que el verdadero problema era que ahora no sabían qué hacer, ya que el juez había anulado su matrimonio y el camino a seguir era completamente incierto. A continuación, Alia explicó que tampoco sabía cómo manejar la situación con Bora de ahora en adelante, pues todo aquello le estaba afectando demasiado. Sihan reconoció que la situación era complicada y difícil, pero le aseguró que, en ese momento, debían mantenerse fuertes y luchar contra cualquier obstáculo que intentara separarlos, defendiendo su decisión de estar juntos. Alia insistió en que le preocupaba mucho la actitud que podría tomar Bora al llegar a la casa, temiendo una nueva confrontación. Sin embargo, Sihan volvió a tranquilizarla, recordándole que ella no estaba sola y que él estaría a su lado para apoyarla. Al bajar del vehículo y disponerse a entrar a la mansión, Alia preguntó de inmediato por Dennis. Le informaron que el niño estaba dormido y que no había motivo de preocupación por el momento. Entonces, Alia se dirigió a las empleadas de la casa y les comunicó que su matrimonio con Sihan había terminado, que había sido declarado nulo, y que por esa razón ella y Dennis ya no podían quedarse en la mansión. Les explicó que ya había empacado sus cosas y que se preparaba para marcharse. Con sinceridad, les dijo que las iba a extrañar, pero que ahora debía enfrentar la realidad, por dura que resultara. Sihan intervino enseguida, aclarando que su partida sería solo temporal y expresando su firme convicción de que ella regresaría, dejando claro que no se trataba de una despedida definitiva. Fue en ese instante cuando apareció Bora. Al ver las maletas, les preguntó directamente a dónde se dirigían, una pregunta que los dejó a ambos en silencio por un momento. Alia volvió a sentirse angustiada, temiendo que la tensión y la confrontación entre Sihan y Bora comenzaran de nuevo, justo lo que ella quería evitar. Sihan respondió que Alia se marcharía a una casa de campo y que Dennis iría con ella. Bora reaccionó de inmediato, afirmando que no permitiría que Sihan decidiera qué pasaría con Alia y con el niño, reclamando su autoridad.
Sihan le respondió con dureza, acusándolo de descarado y señalando que todo estaba ocurriendo exactamente como Bora lo había planeado. Alia, una vez más, le pidió a Bora que comprendiera que ella no era su esposa más que en un papel legal y que lo último que deseaba era estar con él. Le rogó que la dejara en paz y reiteró que lo único que quería era divorciarse. Sin embargo, Bora fue contundente al afirmar que no permitiría que ella saliera de la mansión bajo ninguna circunstancia. En ese momento, Sadakat intervino en la discusión y le dijo a Alia que podía irse a donde quisiera, pero impuso una condición clara: Dennis debía quedarse en la mansión con la familia. Alia respondió de inmediato que su hijo iría con ella a donde fuera y que no pensaba separarse de él. Sadakat, sin ceder, le repitió que era inútil insistir, porque el niño se quedaría allí, sin discusión. Mientras la discusión subía de tono, Dennis salió de su habitación, alarmado por los gritos. Confundido y asustado, preguntó qué estaba pasando. Los adultos, al verlo, cambiaron rápidamente el tono y le dijeron que no ocurría nada, que todo estaba bien. Luego, llevaron al niño a otro lugar, alejándolo del conflicto. Con Dennis fuera de escena, Sihan y Bora quedaron frente a frente. Sihan le dejó claro a Bora que siempre apoyaría a Alia, estuviera donde estuviera, y que su respaldo hacia ella era absoluto. También le aclaró que no aceptaría bajo ningún concepto que se culpara a Alia por lo que estaba ocurriendo, porque ella no era responsable de la situación. Ante esas palabras, Bora prefirió no seguir escuchando y decidió retirarse de la confrontación. Sihan, por su parte, también optó por alejarse y se dirigió a su habitación, dando por terminado, al menos por el momento, el enfrentamiento. Mientras tanto, Sihan y Alia se esforzaban por distraer a Dennis, intentando mantenerlo ocupado para que no pensara nada negativo ni percibiera la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Sihan le comentó a Alia que, para evitar que la situación se complicara aún más, lo mejor era que salieran de la habitación en la que se encontraban. Cuando ambos salieron, en ese mismo instante, Sadakat mencionó que Dennis se había ido a otra parte de la mansión y que ya no estaba con ellos. Justo entonces apareció Bora, quien se plantó frente a Alia y le bloqueó el paso, enfrentándola directamente. Alia le pidió que la dejara en paz, que se apartara y que no quería tener nada que ver con él. Sin embargo, Bora se mantuvo firme, negándose a moverse y a dejarla pasar. Fue en ese momento cuando llegó Sihan. Al ver la escena, intervino de inmediato, empujó a Bora a un lado y lo apartó físicamente del camino de Alia. Luego les dijo que había algo mucho más importante que hacer y que, en lugar de seguir con discusiones interminables, debían concentrarse en buscar a Dennis, que era la verdadera prioridad. Así, impulsados por la preocupación, todos comenzaron a buscar al niño por toda la mansión. Lo hicieron con desesperación, recorriendo distintos lugares sin lograr encontrarlo. Subieron a la planta alta y revisaron esas áreas, pero Dennis tampoco estaba allí. Alia entraba en cada habitación, una por una, revisando cada espacio con ansiedad, sin obtener resultados. Con el paso de los minutos, la angustia aumentaba y la desesperación se hacía cada vez más intensa. Finalmente, fue Alia quien logró dar con Dennis, pero se encontró con un problema. El niño se había encerrado en una de las habitaciones y había asegurado la puerta. Desde fuera, Alia le hablaba con voz suplicante, pidiéndole que respondiera, que les dijera qué estaba pasando y por qué se había encerrado. Dennis contestó desde dentro, diciendo que los adultos se estaban dejando llevar por las situaciones y que estaban perdiendo el control con tantas peleas. Alia le rogó que le abriera la puerta, que la dejara entrar para poder hablar con él, pero Dennis se negó, explicando que no quería ver a nadie porque todos estaban discutiendo afuera y él no quería formar parte de ese conflicto ni presenciarlo. Mientras tanto, Sihan también se colocó del otro lado de la puerta cerrada e intentó tranquilizar a Dennis, asegurándole que todo iba a estar bien y que no tenía de qué preocuparse. Aún así, Dennis se mantuvo firme, sin abrirle a nadie. La situación continuó así durante un rato, hasta que, después de insistir y hablarle con calma, Alia logró convencerlo con sus palabras. Finalmente, Dennis cedió, abrió la puerta y salió de la habitación. Apenas apareció, el niño lanzó una pregunta directa a todos los presentes. Quiso saber por qué estaban peleando de esa manera tan intensa y constante, qué era lo que realmente estaba pasando y por qué el conflicto no parecía terminar nunca. Ante esa pregunta tan sincera y contundente, todos los adultos, Sihan, Alia, Bora y Sadakat, se quedaron en completo silencio. No supieron qué decir ni cómo explicarle una situación tan compleja, y ese silencio terminó siendo la única respuesta que pudieron darle. Alia intentaba tranquilizar a Dennis y hacerlo entrar en razón. Le decía con suavidad que todo estaba bien, que no había motivos para tanto escándalo ni para sentirse así. Le aseguraba que en esa casa todos lo querían muchísimo, que era un niño muy amado.
Le explicaba que no tenía por qué reaccionar encerrándose o alejándose de los demás, y le recordaba que era importante para toda la familia. También le hacía ver que nadie quería que él se sintiera mal y que su bienestar era lo más importante para todos. En ese momento, Bora también se dirigió a su hijo. Le dijo que no se preocupara, que podía estar tranquilo porque él siempre estaría a su lado. Le prometió que nunca se separarían, que padre e hijo permanecerían juntos. Incluso le pidió, casi suplicándole, que se quedara con él y que no se apartara de su lado. Sin embargo, Dennis tenía muy claro lo que sentía. Le respondió a Bora con sinceridad y le pidió que no se enojara por lo que iba a decir, pero dejó en claro que él quería estar con su mamá, con Alia. Además, expresó que también deseaba estar con Sihan y tenerlo cerca. Las palabras del niño hicieron que Bora se enfureciera de inmediato. Reaccionó diciendo que no iba a permitir algo así y que no aceptaría que su hijo quisiera estar con Sihan. Pero Sihan intervino enseguida. Le ordenó a Bora que se callara, asegurándole que ya era suficiente. Le recalcó que Dennis ya había expresado lo que quería y cuáles eran sus sentimientos, y le exigió que aceptara la realidad y respetara la decisión de su propio hijo. Ante la tensión creciente, Sihan prefirió retirarse por un momento. Se dirigió a la cocina junto con sus hombres para poder hablar con calma, lejos del conflicto familiar. Allí les explicó todo lo sucedido, contándoles que, por ahora, Bora había ganado en el tema del divorcio y que la decisión del juzgado le había sido favorable. Esa confirmación dejó a todos muy impactados, preocupados y sorprendidos por la gravedad de la situación y por lo que podía significar a futuro. Más tarde, Sihan se encontraba fuera de la mansión, esperando para ver qué ocurriría de ahora en adelante. Permanecía atento, sin tener claro qué rumbo tomarían las cosas después de todo lo vivido. En ese momento, Bora se acercó al balcón y notó que los vehículos parecían listos para marcharse, lo que lo inquietó. Bajó de inmediato con la intención de averiguar a dónde se dirigían, caminando de un lado a otro mientras le daba vueltas a la situación. Kaya observaba la escena y miraba a Sihan, como intentando entender qué iba a suceder. Poco después, Bora se acercó directamente a Sihan y le advirtió que no iba a permitir nada delante de sus ojos. La tensión estalló cuando Bora lo tomó del cuello, aunque Sihan logró zafarse. Sadakat intervino de inmediato, pidiéndole a Bora que se calmara y que guardara silencio, recordándole que no podía comportarse así. Aún así, ella misma estaba muy alterada, consciente de que todo lo que estaba ocurriendo sería muy difícil de manejar. En medio de esa situación, apareció Alia junto a Dennis. Comenzaron a despedirse, y Sadakat se acercó especialmente a su nieto para decirle que todo iba a estar bien y que pronto volverían a verse. Alia consideró que ya habían hablado demasiado y los separó. En ese instante, Dennis le dijo a su padre que lo iba a extrañar mucho. La tensión entre los hermanos seguía creciendo. Sihan se limitó a mirar a Bora con un odio evidente, sin pronunciar palabra, dejando que todo se reflejara en su mirada. Finalmente, todos subieron a los vehículos y se marcharon. Sadakat fue la única que permaneció en la mansión, observando cómo cada uno tomaba su propio camino. En ese momento quedó claro que ya no existía un rumbo común y que cada quien seguiría adelante por su cuenta, cargando con el peso de todo lo que acababa de suceder. Demir consigue entrar al hospital con cierta dificultad. Está nervioso, pero se esfuerza por no llamar la atención y mezclarse entre el movimiento constante del lugar. Un médico lo guía hasta una zona de acceso restringido, reservada únicamente para el personal médico. Desde allí, Demir se acerca a la sala de maternidad y observa a la bebé dentro de una cápsula. Al verla, esboza una sonrisa cargada de intención, convencido de que ha llegado el momento de demostrarle a Serrin que él es quien tiene el control. Pregunta por el estado de la niña y el médico le explica que, al haber nacido de forma prematura, el proceso debe llevarse con mucha cautela, sobre todo por el desarrollo de sus pulmones. Le aclara que las condiciones son delicadas, pero que lo más importante es que la bebé se mantiene estable. Aunque el camino será difícil, las probabilidades de que sobreviva aumentan día tras día. Demir afirma con seguridad que esa niña se va a recuperar, que saldrá adelante tan fuerte como su madre, Serrin. Incluso asegura que la bebé es su única oportunidad de salvación y que no permitirá que nada ni nadie le haga daño. Mientras tanto, Serrin se encuentra en su casa. En medio del silencio, abre una caja en la que guarda ropa de recién nacido. Al ver cada prenda, no puede contener las lágrimas. Le invade una profunda nostalgia y una sensación de angustia al darse cuenta de lo difícil que se ha vuelto su situación. Cada pieza de ropa le recuerda la vida que imaginó y el peso de todo lo que ahora enfrenta. Con el corazón apretado, toma su teléfono y decide llamar a Kaya para saber cómo se encuentra. Durante la conversación,
Serrin le confiesa que no se siente bien, que está confundida y que no sabe cómo enfrentar todo lo que está ocurriendo. Kaya intenta tranquilizarla y le propone enviar a Luisa para llevarla a la mansión, pensando que así podría estar más acompañada. Sin embargo, Serrin cuelga la llamada sin aceptar la propuesta y permanece sola, aferrada a sus pensamientos, intentando ordenar sus ideas y anticipar lo que podría suceder de ahora en adelante. Por otro lado, los vehículos llegan a un lugar desconocido, un sitio del que no se dan detalles. Allí, Bora solo tiene un objetivo: pasar tiempo con su hijo Dennis. Baja del vehículo, toma al niño de la mano con cuidado y comienzan a caminar juntos, alejándose un poco del resto. Tras unos pasos, Bora se detiene y se dirige a Dennis con voz sincera. Le dice que espera que todo esté bien, que desea de corazón que las cosas se arreglen. Le confiesa que no quiere alejarse de él, porque su vínculo es demasiado importante. Le asegura que tiene fe en que los problemas pasarán y que, pase lo que pase, siempre estarán juntos como padre e hijo. Dennis escucha atentamente y, conmovido por las palabras de su padre, le agradece por lo que le ha dicho y por la tranquilidad que intenta transmitirle. Luego, de manera espontánea, lo abraza con fuerza, apretándolo contra su pecho. A cierta distancia, Alia y Sihan observan la escena en silencio. No intervienen, simplemente son testigos de ese momento íntimo entre padre e hijo. Cuando el encuentro termina y Dennis se aleja de Bora, Alia se acerca a él visiblemente frustrada. Le pregunta por qué tiene que comportarse de una manera tan extraña, por qué siempre hace las cosas más complicadas de lo necesario. Le dice, sin rodeos, que no está en posición de dar consejos sobre el amor, que no puede hacerlo cuando ni siquiera es capaz de cumplir con lo básico. Le recalca que no puede hablar de compromisos ni de sentimientos cuando no puede ni entregar los papeles que corresponden, dejando en claro su decepción y su enojo ante su actitud. Ante las acusaciones de Alia, Bora optó por guardar silencio absoluto. No respondió ni una sola palabra, limitándose a escuchar. Como ya había ocurrido antes, Alia continuó diciéndole cosas muy duras, descargando todo su enojo sobre él. Siguió reclamándole y afirmó que todo lo que Bora hacía era violencia, que sus actos y su manera de comportarse resultaban dañinos. Le dijo sin rodeos que le agradecía a Dios que pronto pudiera separarse de él, que esperaba con ansias el divorcio. Incluso le confesó que ya no lo soportaba más, que verlo le provocaba una profunda repulsión y asco. Aún así, Bora volvió a permanecer en silencio, soportando cada insulto sin reaccionar. Sin embargo, llegó un momento en el que decidió romper ese mutismo. Entonces dijo que contaba con muchos abogados y que tenía suficientes recursos legales a su disposición. Advirtió tanto a Alia como a Sihan que no le importaba que ellos tuvieran de su lado a Erol. Los desafió abiertamente, asegurando que ya se vería quién de verdad sabía manejar situaciones legales y quién tenía mayor poder y conocimiento en ese terreno. Mientras la discusión continuaba, a cierta distancia y en un lugar apartado, Ekmel observaba todo con atención. Estaba pendiente de cada movimiento de su hijo Bora, siguiendo la escena sin perder detalle. En ese momento, se colocó sus lentes de sol, quizá para pasar desapercibido o simplemente para ocultar su expresión, y desde allí continuó observando cómo Sihan hablaba con Bora, vigilando con cuidado la interacción entre sus hijos. En medio del enfrentamiento, Sihan encaró a su hermano y, de manera desafiante, le pidió que dijera cualquier otra cosa que tuviera que decir, que si pensaba agregar algo más, lo hiciera de una vez. Pero Bora no respondió a ese reto y volvió a quedarse callado. Sihan, visiblemente cansado de la situación, dijo entonces que prefería marcharse a desayunar, que ya no quería seguir discutiendo y que lo dejaran en paz. Antes de irse, Sihan le dio una orden clara a Kadir. Le pidió que estableciera un perímetro en todo el lugar, creando una zona de seguridad. Le explicó que no quería que nadie se acercara a molestar y que necesitaba privacidad y protección. Le insistió en que cumpliera exactamente con lo que le estaba pidiendo y agregó que los demás asuntos se hablarían al día siguiente. Con esas instrucciones dadas, Sihan se marchó del lugar, alejándose, y dejó a Kadir a cargo de la situación, atento a todo lo que ocurriera y asegurándose de que el perímetro se mantuviera. Hasta este avance, si te ha gustado, no te lo pierdas, danos like y comparte, te espero en mi próximo video.